Jaque A2, un podcast de ajedrez para descubrir la dimensión cultural del milenario juego, con Manuel Azuaga Herrera y Roberto López Fernández. Tengo, como en los concursos, un sobre rojo y un sobre azul. En el sobre rojo pone A y en el sobre azul pone B. En función de lo que elija, pues empezaré el programa de una manera o de otra. Rojo. No sé por qué tengo la sensación de que ibas a empezarlo igual con el azul, pero bueno, rojo, pues rojo. Ya está. Empezamos muy rápido porque Azuaga tiene que salir corriendo, que va a ser nombrado presidente de su comunidad de vecinos y tiene una reunión en 50 minutos. Sí. O un poco más, ¿no? Es que no va a llegar. El mismo día ya. que... Es verdad. Porque hoy estamos grabando... O sea, ahora mismo Donald Trump está tomando posesión como presidente de los Estados Unidos de América y en unos minutos Manuel Azuaga será presidente de su comunidad de vecinos. Eso es. No perdamos ni un segundo. Venga, al lío. Hay que hacer el programa rápido porque si no... Claro. Imagínese que no llega a su toma de posesión. Sería un drama. Sobre todo para sus vecinos, no para usted. Claro, sobre todo. Vale. ¿Primera convocatoria? ¿Ha empezado ya o...? No, 7:30. Hola amigos, amigas del tablero. Bienvenidas a nuestra partida semanal. Bienvenidos a Jaque A2, tu podcast favorito de ajedrez. Bueno, Azuaga, ¿qué tenemos en el programa de hoy? Cuénteme, sea tan amable. Tengo una historia que me va a encantar. A ver. Guillermito, el ajedrecista que paralizó Cuba. ¿Nos vamos a Cuba? Sí, nos vamos a ir a Cuba, que sé que le gusta. Sí. Le voy a contar la historia del gran maestro cubano, sucesor de Capablanca, porque se convirtió en héroe nacional gracias a sus actuaciones asombrosas y a su talento algo así como innato, ¿no? Le salía solo. Un tipo extraordinario, ¿no? Total. Qué bueno. Vale, hoy la historia con son cubano de Guillermito. ¿Y qué más tendremos hoy? Bueno, vamos a hablar con Álvaro Alonso, gran maestro, ¿no? El ajedrez campeón de España en el año 2011. Puesto 14 creo que ahora mismo en el ranking, sí. O sea, no sé, luego le preguntas a ver qué le parece su 14, ¿eh? Vale. Bueno, es un tipazo. Doy fe. Sí. Y a ver qué nos cuenta, ¿no? Tiene un canal que lo recomiendo. Tiene contenido muy chulo en YouTube. Sí, muy chulo para aprender para todos los niveles. Vale, ¿tenemos Biblioteca de Caixa? Tenemos Biblioteca de Caixa, Luisón, 2 nuevas recomendaciones. Tenemos, ahora que hablamos de libros, un librito aquí, fíjese. La tarde que Bobby no bajó a jugar de Mayra Montero. Sí. Aquí lo tenemos, que ya luego inventaremos algo para regalarlo, ¿vale? Vale. ¿Y algo más? Sí, la gran diagonal. Cierre de lujo. O sea, tenemos un mensajito de un presidente, de una... Esto es de presidente. Otro presidente. De presidente. Es un programa presidencial. Y le voy a dejar ahí, un presidente de una federación. Vale. Ahí. ¿Algo más? No. Vale, pues ya está, ¿no? Demasiado, venga, que no. No, muy rápido. Vamos. Un momento. No podemos tampoco someter a los hackeados. Nada. No podemos someterles a los hackeados a un estrés innecesario. Le voy a decir una cosa, entre mis hackeados, o nuestros hackeados y mis vecinos, me quedo con nuestros hackeados. Vale, es que, de verdad... Por favor. Ya estoy diciendo, venga, vamos rápido. No, pero la gente tampoco no tiene ninguna necesidad de sufrir ni nada por el estilo. No, pero dale ya, venga. Venga, pues señoras y señores, niños y niñas, bienvenidos al programa número 52. Sí, señor. Ya. Esto que va a continuación es cuentos, jaques y leyendas. El capítulo de hoy se llama Guillermito, el ajedrecista que paralizó Cuba. Supongo que necesitará una máquina... máquina del tiempo y del espacio. Sí. Bueno, del tiempo. Del tiempo solo, ¿no? Sí, porque del espacio ya me gustaría a mí poder irnos a Cuba, pero del tiempo, venga. Venga, del tiempo. Más o menos 9 de diciembre de 1953. Sí. Y ponga usted Santa Clara, un guioncito y ajedrez. 9 de diciembre 1953. Sí. Vale. Nos vamos a Cuba, ¿eh? Joder, qué maravilla. Madre mía. Mi sueño. Hay que quitarse un poco de ropa, ¿eh? Lo justo, a lo justo. Se lo dice todo. ¡Vamos! ¡Ole! ¡Ole! Qué bien suena esto, ¿eh?
Comenzamos el relato de Guillermo García, más conocido como Guillermito, ¿no? Guillermito, el segundo gran maestro cubano tras José Raúl Capablanca, y la historia de Guillermito debería timbrarse en los libros de historia del ajedrez, Roberto. Vino al mundo ese 9 de diciembre del 53 y para entonces, hay que situarse, se había cumplido algo más de una década desde que había muerto Capablanca. Digamos que la cosecha de nuevos campeones estaba en barbecho, ¿no? En la isla, y todos estaban a la espera de una jugada maestra de la diosa Caixa. Leo que Guillermito fue el tercer hijo de José Rafael, que era abogado, y de Gisela, que era profesora, y que aprendió a mover los trebejos a la edad de 6 años, y fue por pura curiosidad, un rasgo el de la curiosidad, que lo acompañaría durante toda su vida dentro y fuera del tablero, ¿verdad? Eso es, muy curioso. He podido hablar hace ya un tiempo que lo hice con su hijo, que también se llama Guillermo. Me decía, mi padre era muy, pero que muy curioso. Y aprendió, como dice, sin que hubiera ningún influjo familiar, ningún antecedente, y además con una suerte de profecía. ¿Una suerte de profecía? Cuénteme esto. Sí, mira, un buen día, una desconocida, fatigada por el calor, pasó por la casa de la familia García para pedir agua, y muy agradecida la mujer le dijo a Gisela, ¿no? a la madre de Guillermito, uno de sus 4 hijos tiene una cruz blanca en el paladar. Es la señal de que este hijo suyo hará grandes cosas. Y Gisela, claro, sonrió con amabilidad al oír al extraño presagio, ¿no? de la desconocida, pero cuando se largó esta mujer y siguió por su camino, quiso salir de dudas, ¿no? Y en efecto comprobó, y la cruz estaba ahí, en el paladar de Guillermito. Pero, ¿qué me está contando? Pero si esto parece un capítulo de realismo mágico. Total. ¿Es cierto, maestro? ¿O esto es una leyenda para redondear la historia y que quede bonita? Bueno, tal cual, me lo confirmó su propio hijo, y es una historia familiar que siempre contaban, la de la cruz blanca en el paladar de Guillermo. Bueno, cuéntenos, porque pasaron grandes cosas, como presagió esa señora, esa desconocida. Claro, la primera gran cosa llegó en 1969, en el Memorial Capablanca, que se celebró en La Habana. Guillermito se presentó al torneo con solo 15 años y, pese a su falta de experiencia, derrotó al argentino Óscar Pano. Óscar Pano, si no me equivoco, otro de esos grandes personajes, ¿no? Una figura extraordinaria, superlativa de las blancas y negras. Claro, sí, total. Necesitaríamos otro programa, algún día lo haremos, un monográfico de Óscar Pano, ¿vale? Bueno, aquella fue la primera vez que nuestro protagonista, Guillermito, derrotó a un gran maestro, y ya se pueden imaginar el júbilo, ¿no? Porque tenía solo 15 añitos, ¿no? Bueno, la segunda machada, la segunda gran cosa, ocurrió en 1971. El Guille, como ya se le conocía en los círculos ajedrecísticos, ganó el Torneo Nacional Juvenil de Ajedrez con un resultado inédito: 11 victorias en 11 encuentros. ¡Ole! Leo por aquí que la prensa cubana comparó la hazaña con la del campeón Emanuel Lasker en el Torneo Internacional de Nueva York de 1893, donde el alemán también se adjudicó 13 puntos sobre 13. O sea, venga. Sí, ahí, invicto, ¿no? Completito. Bueno, total, bueno, es también comparable a otra en 1913, que también en Nueva York, que Capablanca obtuvo, bueno, también otro registro de esto, el mismo número de victorias, ¿no? Años más tarde, en 1964, le tocó el turno al genio entre los genios, ya sabe usted, Bobby Fischer, ¿no? Quien se coronó campeón de los Estados Unidos, lo hacía además por 5ª vez, con 11 partidas ganadas sobre 11. Y es cierto que Guillermito, nuestro personaje, triunfó en una categoría menor, juvenil, pero la aplastante superioridad que mostraba ante sus rivales, Roberto, puso a la isla en un estado de boyante excitación. La diosa Caixa, por fin, en silencio, sonreía dichosa. Después, maestro, llegaron otras muchas grandes cosas. Esto de grandes cosas lo ponemos entre comillas y en mayúscula, y en negrita si es necesario, ¿eh? Más grandes cosas, tal y como estaba escrito, como se presagió. Como se presagió y como ocurrió, ¿no? No solo lo del paladar. También ocurrían cosas en el tablero, ¿no? Es decir, el Guille obtuvo el título de gran maestro a los 22 años. Se coronó 3 veces campeón de Cuba. Representó a su país hasta en 7 Olimpiadas, y a salto de caballo recorrió medio mundo. Era muy viajero, estuvo en España, en Suiza, en Bulgaria, en México, Ecuador, Yugoslavia, Venezuela, la Unión Soviética y los Estados Unidos. Su relato resulta el compendio de miles y miles de partidos, cientos de partidas de cientos de torneos, y también de cientos de aventuras. Sí, hay una aventura y un episodio misterioso, muy misterioso, que esto también le va a encantar, y es que desapareció en Málaga.
Aquí, en Málaga, donde hacemos hackeados. Sí, eso su hijo no lo sabía, lo descubrí escribiendo sobre él y le pasé el recorte de prensa de aquí y me decía, no me digas, pásamelo, tal. Bueno, pues en abril de 1986, antes del inicio del torneo Costa del Sol que se celebraba en el castillo El Bilbil. Hombre, claro, en Benalmádena, sí. Y de repente no se presentó. ¿Qué pasó? No se presentó y nadie sabía por qué y le dieron la partida por perdida, ¿no? Su hijo, bueno, casi que se reía diciendo, bueno, sí, típico de mi padre, ¿no? Bueno, la prensa local de aquí informó del caso, ¿no? Y ponía, el jugador cubano Guillermo García está ilocalizable y los organizadores no saben dónde se encuentra. Y debido a su incomparecencia, pues en las 2 primeras rondas de la competición, el Guille fue descalificado. El siguiente capítulo se llama Amor ajedrezado. Porque lo cierto es que Guillermo García se casó 2 veces. Sí, era muy enamoradizo, ¿no? No sé si esa desaparición que tuvo en Málaga tuvo o no algo que ver, ¿eh? Me lanzo ahí. A lo mejor hay alguna malagueña que puede aportar algo. Podría. No lo sé. Bueno, en cierto modo a su segunda esposa la conoció gracias al ajedrez, ¿no? Corría 1980, el Guille participaba en la primera edición del torneo Carlos Manuel de Céspedes que se celebraba en una localidad San Salvador de Bayamo. Bien, pues en los descansos de este torneo al Guille le gustaba pasear por un parque, el Parque Granma, y en uno de esos paseos se topó con Ada María, una joven de la que se enamoró al toque, ¿no? Así que el amor, por una vez, no hizo de las suyas en el tablero y el Guille ganó el campeonato. A los 2 años de aquel encuentro se casaron y 2 más tarde el matrimonio tuvo un hijo. Hombre, también Guillermo. Le salió bien todo. Tengo por aquí un dato que le va a gustar. Es curioso, aunque bien pensado, no puede ser casual. Pero Bayamo, San Salvador de Bayamo, es el primer lugar en el que se jugó al ajedrez en Cuba, en la isla, nada más y nada menos que en 1518, Azuaga. Eso me ha gustado, mucho. Ahí está, un poquito de historia. Total. Bueno, pues Guillermo García Labrada, hijo de Ada y de Guillermo, tomó el testigo apasionado de su padre por el ajedrez y él me confesaba que era una pena que no hubieran coincidido más, ¿no? Que él viajaba mucho, como decíamos, sobre todo cuando él era muy pequeño, que él empezó a recibir sus primeras clases de ajedrez a los 6 años, en septiembre de 1990, pero que su papá murió de seguido en octubre de ese mismo año, ¿no? Entonces lamentablemente no pudo ser su maestro, ¿no? Claro. Pero a pesar de ello, García Labrada, Guillermo, volcó todo su afán también como su padre en las 64 casillas y tanto fue así que trabó amistad con la hornada de nuevos talentos cubanos como Lázaro Bruzón o Leinier Domínguez. Está interesante la historia, ¿eh? Sí, hombre. Pero le vamos a dar un girito. Venga, un girito a esta historia que está quedando demasiado caribeña, ¿eh? El siguiente capítulo se titularía Moscú, a un paso de la gloria. Creo que Guillermo escribió su mayor gesta deportiva en el Interzonal de Moscú. Corría el año 1982, donde se dieron cita 14 de los mejores ajedrecistas del momento, ¿verdad? Así que cuéntenos qué pasó en Moscú con Guillermito. Claro, eran los 14 mejores, año 82, Moscú. Él había viajado desde Cuba hacia allá, imagínense en la isla cómo estaban de contentos, y solo los 2 primeros clasificados lograban el pase para jugar el torneo de candidatos, que era como el requisito, el paso previo y último para pelear por el título de campeón del mundo, que en aquel entonces estaba en manos del todopoderoso Karpov. Bien, pues en el arranque del Interzonal de Moscú, para sorpresa de propios y extraños, Guillermito, nuestro personaje, se colocó en cabeza con 5 puntos sobre 6. Ole. Y eso que el cubano, por lo que leo, partía antepenúltimo en la clasificación inicial, o sea, el 12 de 14. Sí, total. Nadie contaba con él. Por fuerza de juego. O sea que era, bueno, pues ahí, al fondo a la derecha, ahí está. Exacto, pero se puso con 5 de 6 en la primera vuelta y el resultado fue tan inesperado que el Guille, junto a su ayudante, Román Hernández, cambió su plan de entrenamiento porque, bueno, se vio con opciones, ¿no?, reales de clasificar entre los 2 primeros. Claro. Y más tarde el Guille mismo confesó que desde el punto de vista psicológico no fue nada fácil, ¿no? Cuba estaba paralizada, me contaba el hijo del Guille, hasta el que no sabía mover una pieza necesitaba saber qué había hecho su padre en Moscú y bueno, pues las cosas se torcieron, eso sí, en la segunda vuelta del campeonato, y a pesar de hacer tablas con Kasparov, pues Guillermito perdió en la última ronda contra un filipino al que debería haber ganado, y le dejó con la miel en los labios, ¿no? De haber ganado esa última partida, Roberto habría jugado el Candidatos. La tuvo ahí en la jugada 24, y si hubiera movido el rey a la casillita H8... ¡Ay!
¡Ay! El rey a la H8. Ay, de verdad. H8. Ay, de verdad. ¿Cuántas veces lo hemos contado, Una sola partida, un solo movimiento puede cambiar el destino de una vida. Sí, a él estuvo a nada, de verdad. Si lo revisan los hackeados aficionados, eso es una maravilla, ¿no? Y estuvo muy cerca, ¿no? Bien, pues el hijo de Guillermito, García Labrada, me contaba el contexto de aquellos días y me dijo que su padre empezó a sentirse mal en esa segunda vuelta, que su entrenador también enfermó, que los dos tuvieron síntomas como si tuvieran un catarro así de estos fuertes, ¿no? Uh-huh. Y que a Román, su entrenador, lo medicaron con unas pastillas, ¿no? Entonces, él no quería, el hijo de Guillermito no quería justificar en ningún caso los resultados de la segunda vuelta, pero sí es cierto que yo he leído por ahí, el maestro internacional mexicano Raúl Ocampo, lo certifica, que era amigo del Guille. Y este Ocampo escribió que el cubano, nuestro personaje, enfermó por una carne rara y llegó a más. Todos pensábamos que era un arma secreta soviética. Palabra de Raúl Ocampo. ¿Y usted qué cree? Vale. No lo sé. Bueno, cuéntenos otra, lo de que el Guille ganó un premio de $10.000 en un torneo de Nueva York, Estados Unidos, que no pudo cobrar. ¿Qué pasó? Leo por aquí en negrita un titular que dice atraco político en Nueva York. Sí. Así decía la noticia. Sí, muy famoso esto, ¿no? Fue Guillermito allá en Nueva York, 1988, en un super torneo de ajedrez. Lo organizaba un tipo que era de Segovia, un joyero, José Cuchí. Era amante del noble juego, organizó allí un torneazo, él emigró allí a los Estados Unidos, hizo fortuna. Bueno, el Guille quedó segundo y tras Vasily Ivanchuk, nada más y nada menos, tenía que cobrar ahí un dinerito, ¿no? $10.000. Bien, pues en ese caso no se lo dieron porque aplicaron la orden del Departamento del Tesoro de Ronald Reagan, porque aplicaban, en este caso, la ley de comercio con el enemigo, así que tenían prohibido pagar $1 a cualquier ciudadano cubano, lo que afectó directamente a Guillermito. Vale, he hecho la conversión rápida y $10.000 de 1988 serían unos casi 30.000 euros de ahora, Hola. Poca broma, No está mal, Total. Vale. A mí me contó el hijo de Guillermito que incluso le ofrecieron a su padre quedarse en Estados Unidos y de esa manera poder cobrarlo, ¿no? Pero él decidió que no, que él volvía a la isla, a su Cuba y tal, y bueno, ya lo defendería. Y la historia termina muy bien porque en 2023, fíjese, haga cuentas, la familia del Guille ganó una larga batalla judicial y logró 35 años después cobrar el premio embargado. ¿Lo cobraron? Sí. Bueno, pues nada, justicia... Podríamos decir justicia poética. Total. Venga. Total. Último capítulo. Esto suena triste y el capítulo se llama Trágico Accidente. Sí. Madrugada del 26 de octubre de 1990, Zuaga. Sí, en ese justo día, esa justa fecha, Guillermo García perdió la vida en un fatal accidente de coche en el municipio habanero de Nueva Paz y la noticia cayó como una bomba, ¿no? En la comunidad ajedrecística del mundo entero, no solo de Cuba. Guillermito tenía 36 años. Javier Ochoa, que hoy es el presidente de la Federación Española, de la FEDA, vivió durante un tiempo Ochoa en Cuba y conoció bien a Guillermito. Él me confesaba que él se enteró de la muerte de Guillermito en Madrid, en casa de Zenón Franco, y que le rindió, pues un más que sentido homenaje a su amigo Guille en las páginas de la revista Jaque, ¿no? Y decía Ochoa, abro comillas, en mi opinión, era el mejor jugador latinoamericano. Los torneos ya no serán lo mismo sin tu presencia. Me contaba, maestro, que el hijo de Guillermito le había relatado un encuentro, ¿verdad?, familiar, que se produjo unos días antes de ese fatal accidente. Sí, eso es, ¿no? Unos días antes justo, Guillermito participó en el campeonato nacional que se celebró en Santiago de Cuba y su hijo, en compañía de sus abuelos maternos, fue a visitarlo, pasó allí 3 días con su padre. Al despedirse, el chico se puso a llorar y Guillermito, buscando un consuelo, le regaló a su hijo un pequeño tablero de ajedrez muy hermoso, con una transcripción en ruso. Y esa fue la última vez que se vieron, ¿no? En la actualidad, el nieto de Guillermito, el tercer Guillermo de la familia, también juega al ajedrez como su abuelo. Y por su lado, García Labrada, Guille hijo, enseña y se vuelca en la enseñanza de los secretos del noble juego a las jóvenes promesas de San Salvador de Bayamo. Y hasta aquí la historia de Guillermito, el ajedrecista que paralizó Cuba.
Y después de este viaje a Cuba, nos toca el Roque Corto. Sí. La conversación. La conversación. El frente a frente. ¿Sería tan amable, por favor, de hacernos un perfil de nuestro invitado? Sí, ya lo decía al principio, ¿no? Vamos a hablar hoy con otro gran maestro. Nos faltaba, ¿no? Hablar con Álvaro Alonso, que fue campeón de España en el año 2011 en una de las finales del campeonato nacional más emocionantes. Le preguntaremos. Sí. Más emocionantes de la historia. Y bueno, es un tipo que además de jugar muy bien al ajedrez, crea unos contenidos fabulosos en su canal de YouTube con nosotros, Álvaro Alonso. Álvaro Alonso, ¿qué tal, amigo? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por atender nuestra llamada. Y siempre pregunto lo de ¿dónde estás? Geolocalízate. Y estoy en Barcelona ahora, en mi estudio, grabando cosillas. De hecho, nos decías antes de empezar que que acababas de grabar algo. Sí, hoy he grabado 2-3 vídeos y estoy preparando un tercero ahora y nada, aquí estoy en ello. Oye, ¿cómo va esto? ¿Grabas 1, 2, 3 todos los días? ¿Te tomas algún día libre? Un poco, es muy importante tener energía para grabar, o sea, yo no puedo grabar todos los días, entonces si hay un día que me veo un poco apagado y tal, porque siempre pongo mucha energía grabando y hablo más rápido que un andaluz, así que se necesita, pues me pongo, yo que sé, a planificarlo, a poner más archivos, cosas de estas para otros días. Intento grabar cuando tengo energía. Hoy me veía muy bien y hoy grabaría hasta las 12. Oye, ahora vamos a hablar de tu cuenta, pero más o menos, uno de los vídeos que sueles subir, ¿cuánto tiempo lleva de trabajo previo? ¿De trabajo? Sí. Depende mucho. Porque yo en general soy bastante terrible con guión. Entonces, todo lo que hago en general lo improviso. Incluso vídeos de 3 horas, pero yo tengo ya la idea en la cabeza. Porque llevo tantos años haciéndolo. Claro. Que me es más fácil organizar mi hilo de pensamiento durante 3 horas que hacerte un guión de 2 minutos. Entonces, en general depende. O sea, sí que hay vídeos que tienen más preparación, pero en general como par de horas o así, no mucho más. Bueno, está bien, ¿eh? Oye, Álvaro, me gustó muchísimo una entrevista que te hizo ya hace un tiempo Ana Mannache, nuestra amiga Anita, ¿no? Y creo que es de ahí que saqué cómo contabas tus inicios, ¿no? Entonces creo que algo así literal ibas diciendo que te introdujo en esto del juego del ajedrez tu padre, con un tablero que teníais en casa, y porque él jugaba de pequeño, y que luego en el colegio también estudiaste o diste ajedrez, no sé si en extraescolar, ahora nos dices, y que te gustó mucho, ya que era, y esto sí que lo abro comillas, era todo muy lógico de calcular. Entonces a mí me dio la sensación de que te resultó como muy fácil, ¿no? Desde un principio. ¿Fue así? Es una buena pregunta. Lo que me enganchó del ajedrez al principio es que piensa que con 5 o 6 años yo a mi madre le preguntaba y le pedía que me pusiera, a mi madre o a mi padre, que me pusiera problemas de matemáticas. Y me fascinaba todo lo que era, me acuerdo de una página web, no sé si sigue, que se llama El Huevo de Chocolate, que había un montón de acertijos, de todo este tipo de esta idea de ir pensando, de resolver. Entonces, claro, cuando yo empecé a jugar ajedrez, que era todo resolver puzzles, y pues, que para mí no hubo un cambio, ¿no? Digo, es lo mismo, me encanta, ¿no? Sigo haciendo lo mismo que me gusta, ¿no? Entonces sí que esa parte de cálculo y de tal, de las matemáticas, pues sí que fue lo que me atrajo totalmente a la ajedrez. Pero tu padre también jugaba federado, estaba en un club, sí. O sea, también, ¿no? De hecho hay una historia muy, si me permites un poco, claro. Hay una historia muy bonita, que pues él quedó segundo en un campeonato de sub-14 de La Salle, de una escuela de Barcelona, y se retiró. No sé, era muy... o hacía todo o no hacía nada. No me digas, pero... jugar. ¿Y pero con qué edad eso? Con 14. Con 14 años, y se retiró ahí. Sí, la gracia es que el que quedó primero le conseguí ganar 30 o 40 años después. Que es el maestro internacional, seguramente lo conoceréis, Víctor Bey. Ah, claro, sí. O sea, la venganza de los Alonso. Claro, la verdad es que fue como un momento de decir, mira... Como de película, ¿no? Siempre hablamos de eso, ¿no? De la derrota dulce de un padre ante un hijo. Es posiblemente la derrota más dulce, ¿no? Sí, también. Bueno, no sé, yo ya le conté la mía, que para mí no fue nada dulce, pero bueno. No sé, a mi padre cuando le empecé a ganar a la ciega con 10, 11 años no me hacía mucha gracia, ¿eh? Oye, ¿cuándo te diste cuenta de que esto era lo tuyo, de que este veneno se había venido para quedarse? No creo que fuera un acto consciente, ¿no? Yo no creo que haya sido la persona más, digamos,
precisamente consciente, ¿no?, de lo que está pasando, sino que, bueno, me gusta, sigo haciéndolo, no me pregunto mucho más, la verdad. Oye, acabas de decir que con 10, 11 años le ganabas a tu padre a la ciega ya. Sí. Padre tenía de nivel, pues, 1800, 1900, más o menos. Joder, pues es un nivel ya de aficionado, no está mal, como para ganarle a la ciega, ¿no? Y lo de la ciega fue que te dio a ti por practicarlo así en plan película, o porque en el club donde ibas lo practicabas. No sé, o sea, piensa que cuando yo empecé a jugar a esa edad no había tantos móviles, entonces era muy habitual que los viajes en tren cuando íbamos a Barcelona, porque yo soy de Girona, entonces viajábamos muchísimo. Entonces, si iba con otros chavales, pues jugaba a la ciega un montón. Y no sé, era algo mucho más natural. Y no sé si eso está conectado con que teníamos mucha más memoria antes que... O sea, me doy cuenta con muchos alumnos que no se acuerdan de ninguna partida y digo, joder, ¿cómo puede ser eso, no? Y tú te acuerdas de casi todas las que jugabas, ¿no? Y claro, y digo, no sé si iba por ahí, ¿no? Que al final estábamos todo el día dándole vueltas. Claro, no teníamos un móvil para ponerla y, digamos, depositar nuestra memoria ahí fácilmente. Qué bueno eso, ¿eh? Oye, bueno. Tengo por aquí tu canal de YouTube y voy a poner un trocito para que lo escuchemos, y además tengo una pregunta muy interesante, espero que sea muy interesante. Mira, es este vídeo, este eres tú, ¿eh? A veces en la vida tenemos que tomar decisiones difíciles, drásticas, pero esas en general, viéndolas un poco con retrospectiva, dices, bueno, no era tan difícil, ¿qué alternativas tenía, no? Pues un poco lo que pasa en el ajedrez de alto nivel es que en muchas partidas tienes un mar de decisiones y aparentemente todas son buenas. Y realmente todas son buenas. Pero tienes que escoger alguna. Y la gracia está en quien puede ver más lejos. Y es ahí donde hay tantos matices y tantos errores muchas veces de interpretación. Es muy interesante esta reflexión que haces. Por cierto, el título me ha encantado. Dice, el módulo no vale para nada. Y luego dices, en estas posiciones. Pero es verdad que esos matices son los que hacen que uno sea un gran campeón o no. Sí. En esta... Mira... Justo antes que preguntabais lo de preparación, sí. Este texto no lo tengo escrito, sino que es empezar varias veces hasta que más o menos arranco con el hilo y ya me gusta y no me paro. Claro, pues tengo la idea clara, pero mira, justo con lo que preguntabais. Que esta partida es muy buen ejemplo. Justo hace poco, hace una semana, este es el vídeo, ¿no? De la Bundesliga. Y que, bueno, cuando veáis una posición de igualdad y de todas esas igualdades del módulo, yo soy muy en contra del módulo en general, o de que tomarlo siempre con mucha precaución en todo el análisis, porque digamos que es una frase que no sé quién decía que me gusta mucho, es tan bueno el módulo que es inútil. No te sirve para obtener información, ¿no? Entonces, claro, no sirve para nada. Necesitas mucho más trabajo para entender hacia dónde llega su información. Hacer una igualdad se explica 15 jugadas después. Claro. Hacer una igualdad se explica en un lío increíble que vendrá 8 jugadas después. Entonces, Oye, en general, cuanto menos dependas, mejor. Al hilo de lo que estás contando, estoy armando un artículo para el periódico esta semana y tiene que ver con el proceso cognitivo del ajedrez. Es decir, ¿qué pasa en la mente de un gran maestro, ¿no? Y por qué en esa mente, por ejemplo la tuya, burbujean ideas que en la mía, como aficionado al ajedrez, no aparecen, ¿no? Entonces, ¿cuál sería, en tu opinión, la principal diferencia entre tu manera de analizar una posición y la mía ante la misma posición? ¿Sería el reconocimiento de patrones o cualquier otro elemento? Creo que cambiaré un poco tu pregunta, pero para responder sobre algo que sí que le da muchas vueltas. Es que yo hago bien que creo que los demás no hacen. Exacto. ¿Qué hizo que yo de golpe, pues no sé, empezara a ganar y llegar a los 500 con 17 años, ¿no? Y sí. ¿Qué no hacían los demás? Y es que creo que yo era muy inseguro. Ajá. En general, y sigo siéndolo, pero en menor medida. Entonces, yo cuando tenía una respuesta, pero yo calculaba una variante, mi instinto no era, ya está, bueno, pues hago esta. Es buena. Mi instinto era, ¿y por qué esta otra jugada no gana tan bien? ¿O no es buena también? Y entonces yo me apuraba, bueno, soy muy conocido por ser apurado de tiempo a la bestia, de hecho, bueno, si luego tocamos el campeonato de España, ya os contaré la anécdota, pero eso que hacía, que yo pensaba como 10 veces más de lo necesario siempre. Llegó un punto que pasé a todo el mundo por la derecha porque yo calculaba muchísimo más. ¿Y esta? ¿Por qué no? Pero si me hace esto, tampoco es tan fácil. Y luego y eso también generaba que, aunque jugaba con un rival muy flojo, muy fuerte,
siempre estuviera alerta, porque siempre desconfiaba de, bueno, no es tan fácil. Y a veces se me rendían y decía, ¿por qué te has rendido? Pues tengo pizza de Minos, ¿qué me estás contando? Y digo, bueno, pero si hago esto todavía no veía como claro, y eso es realmente esa persistencia y no relajarse. Eso creo que es una de las cualidades más bestias que te puedes encontrar en cualquier jugador de élite. Oye, hablando de campeonatos, 2011, aquel campeonato con unas tablas entre medias muy emocionantes. No sé si te referías a aquel campeonato de España. Sí. Yo, por ejemplo, en este caso de España, bueno, soy más famoso por lo de quién compartió el podio conmigo, pero el tema fue que yo de media, para que os hagáis una idea, yo estaba con 30 segundos, era 90 minutos más 30 segundos, no había más incremento. Sí. Cuando mi rival tenía 50 minutos en el reloj. ¿Manuel Pérez Candelario, Manolito, tenía 50 minutos y tú 30 segundos? No Manuel Pérez Candelario, todos mis rivales. Todos. Todos. O sea, con Illescas, él tenía hora y 20, creo, hora y 15, y yo tenía 30 segundos. Pero esto para que lo entienda todo el mundo, ¿por qué? Bueno, porque se apura. Era enfermizo, era locura, o sea, siempre sobreanalizaba siempre, y ese fue mi gran problema y mi gran virtud. El tiempo. Y luego, con estos 30 segundos, es como, es el típico samurái que cuando historia, que cuando entra en trance, de golpe se vuelve más fuerte, ¿no? O entra en un estado de, pues yo cuando entraba en ese estado de 30 segundos, pues sí, me volvía muchísimo mejor. Porque ya esa inseguridad ya no tenía tiempo de decir, no. Y calculo súper bien ahí. O sea que claro, hay posiciones que requieren más tiempo. Te trabajas bien bajo presión. Sí, ¿no? Muy bien, sí, soy muy bien. buenísimo. Qué suerte. Pero claro, me pongo en posiciones demasiado arriesgadas y hay otros problemas que me hacen perder mucho. Oye, vamos a contar bien a los hackeados para que todo el mundo entienda la situación. Seguimos en este Campeonato de España 2011, en el que, bueno, te consigues el título. Tienes 19 años por aquel entonces, ¿verdad? Si no me equivoco. Y esa última ronda, Roberto decía, con unas tablas ahí muy emocionantes, porque tanto Miguel Illescas y Olga Alessandrova jugaban en la última ronda con opciones de conseguir el título si alguno de los dos ganaba, sobre todo si ganaba Miguel, ¿no? Era campeón, pero hicieron tablas, ¿no? Hicieron tablas que ha sido muy contado siempre, ¿no? Estas tablas entre ellos. Y tú te enfrentabas a Manolito, ¿no? A Manuel Pérez Candelario, en una partida ahí que prácticamente también, pues con las tablas que se habían firmado en la otra mesa, pues casi que quien ganara, ¿no? Pues se alzaba con ese título, ¿no? ¿Recuerdas la partida, supongo, no? A mí, yo la he estado revisando y me parece que rematas con una elegancia muy bonita, ¿no? Con ese saltito de caballo. Sí. Esa partida, o sea, la historia completa es que Miguelón no dejó de jugar en la mesa 1 todo el torneo. Sí. Tenía muy buen desempate. Uh-huh. Y además, Olga hizo norma de GM, de hecho, en ese torneo. Sí. Y es la mejor actuación. Sí, quedó tercera, ¿no? En el Campeonato de España. Uh-huh. Y en ese torneo, Olga, es que estaba jugando. O sea, yo de eso de, hicieron tablas porque tal, digo, y Olga, no sé si obviaba de blancas o no, pero no hubiera sido fácil para Miguel en el nivel que yo estaba Olga. O sea, yo jugué contra ella y me salvé también por justo, fue muy bien. Y machacó a todo el mundo. Entonces, ¿qué pasó? Que yo la última jugaba contra Pérez Candelario y los dos buscábamos ganar. Yo, de hecho, me acuerdo que esa inseguridad que os comentaba antes también implicaba que yo ofrecía tablas demasiado. Ajá. Y, de hecho, le ofrecí tablas. No me digas. La gran mayoría de mis éxitos, que lo gané Sitges, cuando quedé campeón de España en sub-18, sub-14, siempre han venido precedidos de ofertas de tablas que me han rechazado. Pérez Candelario es de los jugadores, si no el más combativo que he conocido, con gran diferencia, un referente en eso, pues me dijo que no. Y al final acabé ganando, ya sé, el resto de historia, ¿no? Que se dice. Es decir, pero tuve suerte del desempate también. Que ya sé lo que tengo que hacer si algún día nos enfrentamos, ¿no? Que si me ofreces tablas, te las aceptaré. No, se ha cambiado. Hace 6 años que no ofrezco tablas. Ah, muy bien. O sea, que estás como Bellón, ¿no? Que aquí tablas, nada. O pierdo o gano. He pasado de patológico total, rollo. Mi primer campeonato de España sub-12, quedé campeón, con 8 de 8. Ofrecí 7 veces tablas. Y gané con 8 de 8. Te rechazaban todas. Era patológico total, os lo digo de verdad. Te viene la idea, la tengo que ofrecer de cualquier manera.
Oye, estoy viendo el ranking 14 de España. Muy mal. ¿Cómo? Muy mal, dice. Muy mal, o sea, no. Muy mal, o sea, este año 2024 fue nefasto, o sea, bajé 40 puntos de o algo así. Ya. Y, ¿Te machacas realmente... mucho? ¿Te machacas mucho con esto o qué? No, a ver, no, o sea, me machaco, quiero mejorar, claro. Ya. Ha habido bastantes circunstancias, he perdido muchas partidas ganadas, también tengo varios proyectos en paralelo, aparte de YouTube, también estoy federado en tenis de mesa y hago demasiadas cosas, y todo eso. Entonces soy consciente de mis limitaciones, pero da rabia porque es ahora cuando estoy entrenando más que en mi vida, pero claro, también muchas cosas a la vez. Claro, decía, me dijo un día Paquito Vallejo, que me decía, joder, Manuel, yo es que no sé, tío, yo cuando entreno a muerte ahí 3 semanas porque tengo, no sé, la Bundesliga, un torneo fuerte, tal, luego voy y vale, rindo, ¿no? Pero también he probado no entrenar absolutamente nada y luego voy y juego, no sé si igual o mejor, ¿no? No sé si estás en esa línea... Bueno, ¿O quieren matizar esto, que me parece muy punky, muy punky? No, es el privilegio del éxito, ¿no? Como se llama, ¿no? Me levanto, me fumo un cigarro, voy a jugar y ya está, ¿no? No. O sea, creo que, claro, que al final cuando haces las cosas bien durante muchísimo tiempo, luego tienes muchísimo margen. Claro. O sea, yo, por ejemplo, he estado con 2.580, ahora 2.570, 2-3 años, pero básicamente la mayoría del tiempo era con chessable y con otras cosas, digamos, no específicamente entrenando ajedrez. Uh-huh. Pero sí que puntualmente pues todo ha funcionado bien. Pero ahora, por ejemplo, pues debería dedicarle más tiempo al físico, o a preparar más partidas en concreto para mí mismo, no tanto para alumnos, no tanto estar tanto tiempo con archivos y con Chessable o con otros cursos, con otros proyectos. Entonces, claro, es muy difícil y yo creo, por ejemplo, ahora con mi nivel actual, creo que es el mayor que he tenido nunca, que si hago clic simplemente, puedo llegar a los 6 muy sencillo. Pero bueno, tampoco me voy a volver loco por eso. Oh, o sea, no, qué bien, Álvaro, qué bien. No, por eso digo no. O sea, estoy contento porque realmente con lo que estoy entrenando estoy viendo lo que hago bien. Y hay como un feedback. Y también tengo que deciros que cuando llegué a los 500 o en su día, luego me puse a estudiar y no hacer carrera y lo que sea, no me veía, no era muy competitivo yo, en absoluto. Yo no quería ser el mejor, entonces tampoco había entrenado nunca, digamos, como gente como Iván Salgado, que es un referente en trabajo, disciplina, todo eso. Muy estoico. Yo hacía cualquier cosa y entonces ahora estoy mucho más contento y motivado compitiendo que no hace 15, 20 años. Bueno. Oye, te vamos a invitar a un cafelito radiofónico o podcastero, ¿eh? Yo soy muy bueno con los podcasts. Sí. No caigo ni bajo el agua. Oye, ¿cómo tomas el café antes de nada? Que voy a ir por los cafelitos y te explicamos la siguiente pantalla de la entrevista. Solo, yo también. Vale. Yo también. Oye, y mientras voy a por los cafés, has dicho, bueno, el ajedrez, tenis de mesa, YouTube, tenis de mesa. ¿Algo más que declarar? ¿Algo más? ¿Algún proyecto que tengas que...? Tengo otras ideas, pero me estoy deteniendo. O sea, me gustaría hacer algo de radio, de voz. Algo tocar con la voz. Así que por ahí así doblaje y tal, pero no tengo tiempo. Pero me molaría, eso me molaría mucho. Qué guay. Bueno, te explico el cuestionario Blitz mientras Roberto va por los dos solos y bueno, lo que pida Roberto. Esto es muy fácil, ¿vale? Son preguntas rápidas, respuestas Blitz. Entonces tenemos aquí una maquinita. Nosotros no intervenimos nunca, da fe Roberto de ello. Y lo que sí hace la máquina es el llamado aplausómetro. Es que una vez que te analiza, si has contestado en modo Blitz, te aplaude y si no, te abuchea. Ajá. Vale. ¿Estás conforme con las reglas? Sí. Supongo. Sí. Está bien ese no ha habido abucheos, por lo tanto... ha habido uno o dos, ¿no? Creo que a mí me abucheaste un día. Entonces dos, me parece. Creo que dos. Nada, es fácil. Yo hago el parón así, la parenquita para crear tensión, pero bueno, relaja. ¿Estás preparado? Álvaro. No sé, bueno, supongo, sí. Sí. Bueno, señoras y señores, niños y niñas, bienvenidos a nuestro cuestionario Blitz de hackeados. El modo más... Esto no... Hacía mucho que no lo decía, ¿no? El modo más tontorrón. ¿Por qué no decirlo de ganar enemigos? Hoy en la silla de tortura radiofónica, señoras y señores, Álvaro Alonso. Bueno,
empezamos. Estás ante la partida más importante de tu carrera y te toca última ronda con blancas contra un gran maestro del que no sabes nada porque misteriosamente no hay partidas ni registros en bases de datos. Pregunta, ¿con qué sales? ¿Cuál es tu primera jugada? KF3. Vale, la retia y caballos o alfiles, segunda pregunta. Caballos. ¿Cuál dirías que es la mejor hora para echar una partidita? Las 4. ¿Cuál es, Álvar, aún hoy tu punto débil en el tablero? Es decir, ¿dónde tienes todavía margen de mejora? Mirar demasiadas fantasías. ¿Qué cosa odias del ajedrez? Si es que odias alguna, claro. No aportar nada nuevo en una partida. Ajá. Bueno, esto va de Podium, de Olimpo. Sabemos que tienes predilección por Gligoric y por tanto hemos dado por hecho de que vas a tener ya ahí un puestecito, pero ¿cuáles serían las 3 figuras más importantes de la historia de este deporte, además de Gligoric? Fischer, Kasparov, Carlsen. Vale. Tengo un amigo, que no voy a decir su nombre, es aficionado, muy aficionado, Sí, está sí. estancado en los 1850 de Elo y no sube por más horas que le echa esto. No. ¿Qué único consejo le darías a este amigo que tengo, del que no voy a decir el nombre, para que lograse romper esa barrera? Que cada jugada sistemáticamente tenga en cuenta la jugada del rival para tomar sus decisiones. Vale, pues se lo diremos. ¿A qué época histórica del ajedrez, Álvar, te gustaría viajar y ser testigo directo de lo que allí acontece? Cualquier campeonato de Rusia que el que estuviera Botvinnik, por ejemplo, de la URSS. Queda poco, esta es doble. ¿Cuál ha sido hasta la fecha la partida de la que te sientes más orgulloso y por el contrario la derrota más dolorosa? Mi victoria con Einar Kiev en el Sitges. Uh-huh. Y tengo que explicar por qué. Bueno, y mi derrota sería la derrota en la última ronda del Campeonato de Europa sub-18 de primer año. Vale, perfecto. Bueno, penúltima, Álvar. ¿Con quién te gustaría jugar una partida y aún no lo has hecho? Ostras, no, he hecho con todo el mundo. Quizá en tablero con Magnus. Vale. Y Al la año hemos última, tienes que completar la siguiente frase. Cuando tras una larga pensada entro en colapso y no veo nada en el tablero, puntos suspensivos. Completa la frase. Esta ha sido una respuesta. esta misma. Ha sido una respuesta Tanto en colapso. casi teatralizada, ¿no? Ha estado bien, ha estado bien. ¿Con aplausómetro Sí. o abucheómetro? No lo A ver. sé. A ver. ¡Qué tensión, qué tensión! Y el aplausómetro dice que... Ay, esta musiquita me pone muy en tensión. ¡Aplauso! Bien, Álvar. Muy bien. No somos tan mala gente. Pero va muy súper. No, y lo has hecho muy bien, ¿eh? Sí. No, no es prefiero fácil. estar con 30 segundos, la verdad, ¿eh? 30 tranquilo. Oye, para terminar, una pregunta que nos hemos hecho aquí Azuaga y yo antes de empezar. ¿Sigue siendo tu ajedrecista favorita Gligoric? Bueno, favorito. ¿Favorito? Sí, el yugoslavo. Bueno, ex-yugoslavo, esto... O sea, era favorito porque me gustaban, porque siempre aparecían los problemas y su nombre lo veía siempre, de casualidad, los problemas que yo hacía. Entonces, era favorito quizá más porque lo veía todo el rato. Y digo, jolín, ese es muy bueno, ¿no? Y luego nadie habla de Gligoric y digo, joder, ¿y Gligoric dónde está? Es más eso que me viene siempre a la cabeza por eso, ¿no? Bueno, pues ya está, hasta aquí Ay, muchísimas gracias. el enroque corto. Álvar, ha sido un auténtico placer. Sí. Cuídate mucho, un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo, Álvar. Chao. Y ahora torre en séptima. Torre en séptima y a correr, que no llega, ¿eh? No llega a la reunión de vecinos, ¿eh? Aquí no hay quien viva. Bueno, maestro, le recordamos a todos los hackeados que en esta sección nos colocamos en séptima fila, como una torre que domina fantásticamente bien el campo de batalla, y leemos mensajitos. Sabéis que estamos en iVoox, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Amazon Music, en Podimo, en YouTube, y que en cualquier sitio nos podéis dejar un mensaje. Así que, ¿por dónde empezamos? Sí, tengo aquí a Ringo Cardenal, que me encanta Saludo. cómo nos escribes y el tono que usa, ¿no? A ver. Nos aplaude antes de empezar a escribir y luego dice: estoy al revés sin podcast. Oh. Menos mal que el ajedrez es tan infinito como sus historias para que nunca os vayáis. Haced una promesa. Nunca dejéis de hacernos llegar el ajedrez en todos sus ámbitos, todas sus gamas y toda su esencia. Muy Gracias. Bien, muy bien. Pues venga, hacemos. Gracias a ti, Ringo. Prometemos que nunca dejaremos de hacer llegar el ajedrez a todos sus ámbitos.
siempre y cuando estemos bien y sigamos siendo amigos. Y, ¿sabes? Sí. Vale, venga, va. Pau Solsona dice aplausos, muchos aplausos, y dice muchas gracias, y pone un emoticono de sonrisas, porque creo que Pau Solsona se llevó el libro. ¿Ah, sí? Me parece que sí, pero ¿no? fue su amigo, no sé, ahí tenemos que resolver un nudo ahí, pero bueno, sí. Bueno, que recojas tu libro. Sí, exacto. Arquitectrópolis, feliz año nuevo, qué ganas de que volváis, pues ya estamos aquí. Vale. Ajedrez con café también nos manda aplausos, emoticono de aplausos. Sí, y luego tengo aquí a Pedro Barras, que decía, a ver, Manuel Azuaga, a ver. Empecé escuchando Hackeados y acabé escuchando Omega de Morente, y porque no tengo a mano nada de escala, que si no me pongo a leerlo, es que desviáis la atención. No, pero eso está muy bien. Y se ríe, claro, es un mensaje súper cariñoso, como agradecido. A mí me encanta esa idea, ¿no? Que Hackeado sea como una especie de laberinto donde hay puertas que llevan a otros sitios. Sí, muchas gracias. Parece muy bien. Muchas gracias a Pedro por darse cuenta de esos laberintos y seguirlos. Muy bien. Bueno, pues un saludito a todos, ¿eh? Sí. A los que escribís y a los que nos oís y no escribís también. También. Os mandamos un saludo afectuoso. Sí. Y ahora el diario de Tartacower. La noticia de esta semana. ¿Pero por qué levanta? ¡Ah, que tiene un libro! ¡Claro! Ha levantado la mano como si fuese a preguntar. No, hombre, la noticia, y mira, ya la levanto. Está bonito el libro. Hombre, muy bonito. Un pedazo de novela, ¿no? Bueno, ¿la dice usted o la digo yo? No, dígalo usted. Bueno, tenemos la noticia, es que estamos de sorteo en sorteo, ¿eh? Vamos a sortear entre los hackeadas, la novela de Mayra Montero, la cubana, aunque viva afincada en Puerto Rico, La tarde que Bobby no bajó a jugar. Ya hablamos de ella hace un tiempo. Es una historia que mezcla biografía y ficción, pero es una historia íntima del encuentro que tuvo Mayra, en realidad, en Cuba, La Habana, en la segunda visita que hizo el genio de Fischer en las Olimpiadas del 66, y está deliciosamente escrita para Rodrigo Blanco, nuestro escritor de cabecera venezolano afincado en Málaga. Ha sido la mejor novela que ha leído en el año 2024. Ojo, si lo dice Rodrigo. Oye, por cierto, ¿puedo jugar o no? Claro, yo no, está, sí. Pero yo está feo, ¿no? Pero sí, puedes jugar. Aquí hay luz y taquígrafo. Claro. Bueno, yo también le puedo dejar la mía, ¿eh? Ah, vale. Y así deja a los hackeados. Vale. Este sería un poco feo, es verdad. No, pero es que es verdad que tiene muy buena pinta el libro, ¿eh? Librazo. Bueno, pues nada. Concursito. Por Instagram. Y a atentos jugar. y a vale. jugar. Vale, estar atentos al Instagram, a nuestra cuenta. Vale, y ya está. Ya está. Muy bien, pues venga, vamos a otra cosa. Mariposa, ¿la biblioteca de Caixa toca hoy? Sí. Venga. Los consejos de un maestro, no un maestro cualquiera, un maestro superlativo, un maestro sayón y esquivo. El maestro Luisón, ¿qué tiene que decir antes de que yo le dé al play? Que estoy haciéndome la biblioteca de verdad. Estoy escribiendo todo, ¿no? Y de hecho hace poquito cruzaba con Luisón aquellos libros clásicos y modernos, para no repetirnos, ¿no? Claro. Y para tener claro cuáles son las recomendaciones. ¿Vamos al consejito? Vamos. Las recomendaciones del maestro Luisón. La Biblioteca de Caixa abre sus puertas una vez más a todos los lectores de ajedrez que quieran disfrutar y aprender de los buenos libros. La recomendación del libro clásico en el día de hoy es Aprendiz de Brujo, de Bronstein y Furstenberg, una recopilación de combinaciones, consejos, partidas comentadas de David Bronstein, de las que se puede aprender muchísimo. Y sobre el libro actual, La toma de decisiones en el ajedrez posicional, de Boris Gelfand, uno de esos viejos rockeros que siguen participando en los torneos, que siguen compitiendo y que ya llevan mucho en el más alto nivel, y por suerte ha decidido hacer su contribución a la literatura ajedrecística con una serie de libros de la que este título forma parte. Palabra de Luisón, ¿eh? Sí, siempre. Siempre. Y siempre bien, ¿eh? Siempre bien. Siempre bien. Yo me cuadro. Con la elegancia que le caracteriza, por otra parte, ¿eh? Sí, pero que digo de verdad, me cuadro. Se cuadra. Sí, Él es un círculo, pero se cuadra. Y
Y para terminar la gran diagonal, que es el momento de un saludo y una pregunta. Saludo institucional. Hemos dicho que esto va de presidente. Entonces nos cuadramos. Es verdad, es verdad. Claro, hemos dicho que vamos a recibir el saludo de un presidente, de una federación. Donald. Bueno, de un amigo, en realidad, Javier Rubio Doblas, buen jugador, aficionado y presidente de la Federación Andaluza de Ajedrez, que nos escucha y ha tenido la gentileza de mandarnos un saludo y una pregunta. Hola, soy Javier Rubio, presidente de la Federación Andaluza de Ajedrez, y les quería mandar un saludo a los oyentes de Jaque A2, a los que le quiero plantear la siguiente pregunta. ¿En qué puesto quedó España en las pasadas Olimpiadas en la Gabrindasvili Cup? Gabrindasvili Cup. Pues, ¿En qué puesto? Así al toque no lo sabemos. Preguntita. No vale Google. No, yo no. Vale. No. Gracias, Javier. Estaría feo también que yo lo dijese. Gracias, Javier. Vale. Pues creo que estoy mirando la hora. Creo que nos ha dado tiempo, ¿eh? No sé qué decirle, ¿eh? Por cierto, que hay que decir que teníamos una intro preparada. ¿Ah, sí? La dejamos para... lo de Borges. Lo dejo para la semana que viene. La semana que viene hablaremos del bastardeo que cometimos frente a un poema de Borges. La deconstrucción. Que está siendo muy comentada en redes sociales, pero eso la semana que viene. Venga, digo que estoy mirando el reloj y creo que le da tiempo a acudir a la segunda convocatoria de la reunión de vecinos de la comunidad de su casa. Sí, en la 20.00, el mismo día de Donald Trump. Le quedan 18 minutos para llegar. Llego. Ya. Llego. Cuando llego seguro que me ovacionan. ¿Va a ser por primera vez? ¿Presidente o como Trump? Segunda vez como Trump también. Esto es rotativo. Mismo día, a ver, mismo pelo. No, mira, aquí hay gente... El mundo civil, comunitario, se divide en los que leemos, ahí estamos los dos juntos, y la gente que no lee. Y luego la gente que hace por su comunidad y la gente que no hace nada. Claro, hay gente que no va a las reuniones de vecinos. Esa gente... Sí, me suena. Esa gente. Ay, esa gente. No me haga hablar. Esa gente. No me haga hablar. Esa gente. Bueno, Azuaga, corriendo, la semana que viene será el programa 53 y Azuaga será presidente. Azuaga, cuídese. Adiós. Gracias. Adiós. Corra. Adiós.